noches. Les damos la bienvenida a este programa especial para conmemorar este día, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Tenemos unas invitadas de lujo para conversar, para conocer en qué está nuestro país en materia del avance para el ejercicio pleno de los derechos de niñas y también de mujeres. Ya las presentamos. Les damos la bienvenida a la subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde. Bienvenida. Mónica Xavier, directora de Mujeres. Tenemos a Manuela Reguera, directora de la Unidad de Testigos y Víctimas de Fiscalía, y a Magdalena Furtado, coordinadora para Uruguay de ONU Mujeres. Muchas gracias a las cuatro por estar hoy acá. Gracias a ti. Me gustaría comenzar preguntándoles a cada una de ustedes qué valoración tienen desde su ámbito de trabajo y experiencia en cuál es la situación actual en cuanto al ejercicio de derechos que tenemos las mujeres en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por compartir este espacio con mujeres tan valiosas de nuestro país. En el caso del Ministerio de Educación y Cultura, durante el 2025 realizamos sobre todo un relevamiento a la interna del propio Ministerio, primero haciendo valer lo que la ley establece de convocar a la unidad de género del Ministerio y ampliar su participación. Era una unidad muy pequeña que tenía cuestiones puntuales y actualmente de cada unidad ejecutora, que son 15 dentro del Ministerio, se convocó a funcionarias y funcionarios, porque género y en materia de situación de género para nosotros no tiene que ver solamente con trabajar qué le suceden a las mujeres, sino también profundizar en las masculinidades como parte de un compromiso de trabajo. Allí pudimos evaluar en qué condiciones estaban las mujeres dentro del Ministerio, pero también qué políticas públicas nacionales e internacionales también dentro de los organismos multilaterales teníamos como propuestas del trabajo y del derecho. Trabajamos fuertemente en esas líneas con la transversalidad de lo que es políticas de género y afrodescendencia, políticas de género, diversidad, políticas de género y discapacidad, y cómo a nivel de todo el país, cuáles son las barreras que en lo cultural y en lo educativo impiden la participación. Uh-huh. Y creo que no, en materia de educación y de cultura, estamos como cualquier otra actividad a nivel nacional con esas dificultades. A nivel de los organismos multilaterales en los que participamos, siempre colocar el acceso a la educación terciaria, por ejemplo, el acceso a la educación de niñas y su participación en las ciencias. Es muy trabajado esto y hay mucha experiencia dentro del Ministerio en propuestas concretas. Pero bueno, los indicadores siguen dando, por ejemplo, en materia de educación, que a las niñas a nivel de primaria les va peor en matemática que en otras áreas, concretamente, para poner un ejemplo. Sí, el Plan Ceibal además tiene un trabajo muy interesante en esa área. Sí, tiene, con Plan Ceibal es una de las unidades que trabaja muchísimo el tema de género y cómo se accede, las diferencias que hay en ciencia, en tecnología, en materia de STEM al nivel de las niñas, niños y adolescentes. Uh-huh. Se focaliza muchísimo en encontrar, dónde está la brecha, dónde está la dificultad y la barrera. Bien, vamos a ahondar en todo esto en un ratito nada más. Me gustaría seguir con el resto de las invitadas. Mónica, y Mujeres es el rector de políticas con esa mirada basada en género, que la violencia lamentablemente se lleva terminando la gran cantidad de esfuerzos, ¿no? Si tuvieras que hacer una valoración de la situación actual. Bueno, lo primero es decir que Uruguay tiene leyes muy robustas en materia de reconocimiento de derechos y eso distingue a Uruguay en la región, en el mundo,
pero por sus estándares, ¿no? Pero necesitamos mucho más traducción en política pública de esos derechos. Y ahí está el desafío. Nosotros tenemos dos componentes dentro de nuestras responsabilidades. Una es ser rector en materia de políticas de género para la totalidad del Estado, o sea, los tres poderes, los tres niveles de gobierno, y otra es la atención en materia de violencia. Y allí tenemos en todo el país 35 servicios de atención para mujeres, 20 servicios a varones, pero aún no cubrimos 4 departamentos de los 19, y tenemos 5 casas de albergue 24 horas, categorizadas por riesgo, digamos, una de máximo riesgo, 3 de riesgo moderado y una de preparación para la autonomía y la salida de esas mujeres. Entonces, ha sido un año muy intenso, con restricciones presupuestales, sin duda, producto de que, bueno, era el último año de otro presupuesto, pero este presupuesto, si bien mejora, tiene las restricciones fiscales que todos sabemos, de las últimas décadas el más restrictivo. Entonces sentimos que tenemos que hacer mucho esfuerzo, además porque es la mejor forma de hacer política pública, en la interinstitucionalidad. Siempre digo, si los temas de las políticas de género dependieran exclusivamente de las fortalezas del instituto, no podríamos hacer grandes cambios. Lo más importante que tiene el instituto es tejer esa interinstitucionalidad, y a eso nos dedicamos el 25, a los 3 consejos que presidimos, volverles a dar funcionamiento efectivo, y en el último periodo, en el último trimestre y lo que va a ser el primer trimestre del 26, dedicarnos a la evaluación de planes para todo el periodo, en donde estamos desarrollando una metodología participativa, no solo con la institucionalidad que conforma, a la que se suman en los 3 consejos sociedad civil, sino también con participación efectiva de ciudadanía en el país, lo cual pensamos hacer más hacia el mes de abril. Bien. Manuela, la unidad de víctimas y testigos de Fiscalía tiene un 80% de las personas que atiende que son mujeres. Vaya, es importante la mirada de ustedes para pensar en el 8M y todo lo que queda por hacer. ¿Qué valoración tenés de la situación actual? Exacto. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con las compañeras este espacio de conversación. Como bien decís, cerramos los números recientemente de las víctimas y testigos atendidos durante el año 2025, y el 80% de esas casi 4.200 personas que atendimos fueron mujeres. De ese porcentaje, el 60% son víctimas de delitos sexuales y el 20% víctimas de violencia doméstica. Esto implica que la unidad de víctimas ha atendido y acompañado psicosocialmente a estas mujeres que han transitado por el sistema de justicia. Y particularmente algo que es importante destacar y poder pensar es que casi 1/3 de estas mujeres son niñas y adolescentes que están vivenciando estas situaciones de violencia basada en género. Esto como a grandes rasgos y a nivel de la atención específica que hace la unidad de víctimas. También me parece importante destacar que a nivel institucional la Fiscalía General de la Nación, como toda la institución, tiene una alta representación femenina en el marco del trabajo. Más del 79% de las funcionarias son fiscales. Y esto es relevante a partir de una recomendación que hace la CEDAW, que es la Recomendación General 40, a partir de la cual se hace este mapeo, que tiene que ver justamente con que las mujeres logren acceder en las instituciones a lugares relevantes de decisión y de poder en términos de la toma de decisiones justamente. Entonces, bueno, es importante pensar que en la Fiscalía, en tanto segregación vertical y horizontal, las mujeres tienen poder de decisión y tienen roles relevantes a la hora de dirigir la política. Así que bueno, este es un poco el estado de situación, que si bien a nivel institucional, dentro del escenario regional y nacional, estamos bastante bien posicionadas en el marco de la capacidad de trabajo, sí es cierto que a nivel de la atención tenemos que seguir fortaleciendo, no solo interinstitucionalmente lo que es la respuesta que tenemos como Estado que darle a estas mujeres, niñas y adolescentes, sino que bueno, en ese sentido y para eso estamos pensando en todo lo que tiene que ver con formación específica, sistematizar prácticas, y bueno, en esa línea estamos avanzando. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, llegamos a ti, coordinadora de políticas de Uruguay de ONU Mujeres. ¿Cuál es la mirada de ONU Mujeres con esta mirada que tiene también con la perspectiva internacional de cómo se viene trabajando en nuestro país a propósito de los derechos de las mujeres?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con las compañeras. En primer lugar, si miramos un poco este mundo tan complejo y en este contexto donde en muchos países hay retrocesos, ¿no? Que pensamos que había muchos derechos de las mujeres que estaban totalmente garantizados, creo que Uruguay, hay que celebrar que Uruguay sigue empujando los derechos de las mujeres, la igualdad de género desde el gobierno de Uruguay, porque el contexto de retrocesos es complejo. Dicho esto, y mirando un poco los avances y los debes de Uruguay, en el 2025 elaboramos un informe que se llama Perfil de Género y Generaciones, donde quisimos sacar una foto y ver en qué temas o en qué aspectos Uruguay había avanzado más y en cuáles todavía tenía debes pendientes. Y para resumirlo de alguna manera, como dijo Mónica, Uruguay tiene un marco normativo muy sólido, que eso es a destacar del país, y también avanzó en diferentes temáticas importantísimas como la salud sexual y reproductiva, los derechos reproductivos, y también en el tema de los cuidados. Y después tiene otros temas en que Uruguay aún no ha avanzado lo suficiente, que tienen que ver con la participación política de las mujeres o las mujeres en los cargos de decisión. De hecho, actualmente, al medir el porcentaje de mujeres en los parlamentos, ni siquiera llegamos al 30% y es un máximo histórico, y estamos por debajo del promedio mundial y regional, Uruguay. Y también el otro tema que es un debe para toda la región, pero Uruguay tiene, dado su nivel de desarrollo, tiene cifras que, bueno, que todavía son muy alarmantes respecto a la violencia. Y paradójicamente, este 8 de marzo, vuelvo al contexto global, que el tema mundial es acceso de las mujeres a la justicia, es como que nos encontramos, ¿no?, con estos casos que nos indignan a nivel mundial, ¿no? Los archivos Epstein, Madame Pelicot, ¿no? Entonces, ¿cuánto se precisa seguir avanzando en derechos de las mujeres y en acceso a la justicia? Sin dudas. Fuimos a buscar también la palabra de las organizaciones sociales para ir agregando perspectivas a esta charla. Conversamos con la Intersocial Feminista a propósito de cómo ve el avance de los derechos de las mujeres, la situación de las mujeres y niñas en este 2026. Estamos muy preocupadas por la situación de falta de respuesta o de mala respuesta que tienen los servicios, la justicia y demás. Sucedió que el gobierno nunca más nos convocó a la mesa de trabajo que prometió instalar en aquel viernes trágico del asesinato de los dos hermanos en Soriano. Quedamos esperando, hicimos una propuesta nosotras para revisar absolutamente todo el sistema de respuestas. También tuvimos el apoyo de la Asociación de Fiscales, que estaba la Comisión de Género interesada en participar, estaba la Asociación de judiciales también a favor de trabajar, la gente de Sutiga, los trabajadores y las trabajadoras de los servicios. Para nosotros era una oportunidad bien importante porque es evidente las enormes fallas que hay, ya no permitiendo asesinatos que no pidieron auxilio, sino ya cuando las mujeres denuncian, cuando hay abiertos expedientes de violación de los derechos de las infancias. Acaba de suceder, sucedió hace unos meses ese horrible asesinato de una mamá hacia una bebé y su hermana melliza, fallece una. Estaban todas las instituciones del Estado en conocimiento de esa situación, el INAU, el Poder Judicial, habían expedientes de denuncia armado. Sin embargo, se llega a una situación irreversible, tremenda, y las instituciones no dan respuesta. Nosotras, esto realmente nos sorprende, ¿no? La falta como de respeto hacia quienes denunciamos, hacia las víctimas, y la falta de preocupación por parte de quienes integran el gobierno de encontrar soluciones a estos problemas, ¿verdad? Bueno, la mirada de la sociedad civil con esta urgencia, ¿no?, de la situación de violencia que atraviesan muchas mujeres, niños y niñas, y este pedido de mayor coordinación,
es de mayores recursos también, pero sobre todo de mayor coordinación. ¿Qué nos dicen las instituciones del Estado a propósito de esto? Bueno, primero la sensibilidad que nos genera, la mezcla de sensaciones cuando sucede estos actos de violencia hacia las niñas, los niños y los adolescentes, por supuesto hacia las mujeres, a cualquier ser humano. Pero creo que a las infancias es un tema que nos genera muchísimo dolor. Primero que nada, nos castiga bastante en lo emocional, por más que estemos ocupando espacios de gobierno, también somos mujeres. Hemos trabajado muchísimo con las infancias y este gobierno, desde que se instala, decide en las políticas públicas tomar una franja etaria entre el embarazo y la adolescencia como foco de perspectiva y de trabajo. Allí en las mesas interinstitucionales estamos desarrollando actividades y realmente un despliegue a nivel del territorio de el diálogo con distintas organizaciones sociales de la sociedad civil para dar una solución que no es mágica, que no es inmediata, pero que requiere de mucha inmediatez porque es la vida de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes, es el futuro, es el mayor patrimonio que tiene nuestra sociedad. Y en ese sentido son muchas las variables que hay que tener en cuenta. Lo cultural, lo educativo, la formación, pero también la política pública que desarrolle la protección a nuestras infancias. El presupuesto también ha mostrado, capaz que no es lo suficiente que hemos considerado en un primer momento, pero el mayor presupuesto está enfocado en esta franja etaria, en lo que tiene que ver en materia de políticas públicas. Así que desde lo educativo, desde lo cultural, hay un gran enfoque hacia el trabajo de las infancias y la adolescencia. Mónica, Manuela, Sí. hay como muchas instancias en esto, ¿no? Sí, claro. Cuando una mujer denuncia, lo que pasa y después que ingresa ya al sistema de justicia, a veces sucede lo que se llama la revictimización, ¿no? No solamente de las mujeres, sino de las familias que tienen atrás. ¿Cómo se viene trabajando esto? A mí me gustaría antes Sí. como poder aclarar o transmitir que el sistema de justicia tiene una respuesta retaliativa en relación a que el hecho claramente Ya sucede sé. y ahí es cuando se activan las respuestas que es lo que nos traía Soledad ahora, esta cuestión que nombra como ineficiencia. Bueno, en realidad también hay que darle el lugar que es lo que el sistema de justicia puede de alguna manera devolver. Entonces hay que hacer foco también en el trabajo de la prevención, que eso es previo al paso del acceso a la justicia, digamos. En ese sentido, afirmo algo que traía Mónica, que tiene que ver con la robustez que tiene nuestra legislación y que además las víctimas en este momento en el sistema penal tienen un lugar y un repertorio de derechos completamente diferencial al que teníamos antes del año 2017. La voz de las víctimas es escuchada, tienen derecho a participar en el proceso penal, a declarar anticipadamente, que si bien es claro que es insuficiente, pero bueno, es un avance más que interesante para poder pensar y construir un lugar diferencial de las víctimas en el sistema de justicia. Entonces, bueno, en ese sentido me parecía importante poder traer esto. Y bueno, y más allá de esta cuestión, claramente, cuando las mujeres ingresan o llegan a hacer la denuncia, esto es un proceso que no finaliza únicamente con el hecho de ir a hacer la denuncia, sino que cuando ellas ingresan muchas veces trabajamos todo lo que tiene que ver con la expectativa del tránsito por el proceso penal. Las mujeres muchas veces llegan descreídas, pero otras veces llegan con la sensación o la expectativa de que esa denuncia sea de alguna forma equivalente a la reparación del daño que han vivenciado, ¿no? Llegan evidentemente con un daño en relación al trauma, que bueno, que hay que trabajar subjetivamente cómo vivencia esa mujer ese evento traumático y hay que acompañar. Pero bueno, también es cierto, y lo he dicho en algunas otras instancias, que todo este proceso de acompañamiento por el sistema de justicia tiene que tener herramientas que sean no solamente enunciadas formalmente, sino que sean accesibles, que sean con un lenguaje claro, que sean no discriminatorias.
Y esta legislación que tenemos tan avanzada muchas veces no se traduce en el presupuesto que tenemos para llevar adelante estas políticas, ¿no? Y voy a poner un ejemplo claro. Si yo tengo una víctima que tiene derechos para que pueda acceder al sistema de justicia, hacer su declaración, pero no tengo defensa pública fortalecida que pueda hacer que esa mujer transite por ese espacio de forma acompañada, o si la mujer tiene que estar esperando meses una valoración del riesgo por el Instituto Técnico Forense porque no tienen peritos suficientes, es cierto que no alcanza con que estén enunciados los recursos, sino que tienen que ser accesibles. Y lo mismo lo digo empezando por casa. Si tengo fiscalías multimateria de turno único que están investigando un delito sexual a la vez que están investigando el robo de una garrafa, que claramente es un delito que implica una sensibilidad diferencial, una diligencia distinta, un nivel probatorio diferente, no voy a poder ejercer claramente el rol adecuadamente. Entonces creo que sí que es cierto que hay algunas cuestiones, muchas por mejorar, muchas barreras que tenemos que derribar, pero no podemos desconocer que también hemos avanzado. Mónica. Sí, lo primero es que la realidad de las situaciones de violencia es mucho más compleja y nos está haciendo desde el primer día revisar toda nuestra actuación, los protocolos propios, interinstitucionales, las políticas efectivamente. Solo un ejemplo, con la Unidad de Víctimas y Testigos y Ministerio del Interior cruzamos datos de años, de periodos sobre femicidios. Desde el 2019 ingresa en el contexto femicida la situación del tráfico, del narcotráfico, y no se va en la evaluación de las situaciones que vivieron esas mujeres. O sea, la realidad de violencia territorial, de las comunidades con otros temas atravesados, la salud mental, los consumos problemáticos, tienen sobre la forma clásica, entre comillas, de violencia, efectos mucho más complejos. De igual manera, sobre la persona en sí, sobre su contexto familiar y a veces la ausencia de redes, que la salven de la situación, ¿no? Porque de repente están en una red de un contexto de crimen organizado. Entonces los procesos son mucho más largos porque hay que construir alternativas de salida para las cuales esas mujeres vienen con mucho menos posibilidades. Y el Estado todavía no tiene políticas lo suficientemente robustas como para darle respuesta a una mujer en situación de calle, con consumo problemático y con afectación de salud mental previa y con 5 hijos. Los nuevos emergentes de violencia no dan, o sea, tienen al sistema demasiado exigido. Diferente. Es muy exigido, sí, pero además son realidades de las que no había respuestas desde el Estado y hay que construirlas dentro de ese presupuesto restringido, pero además con voluntad de estudiar estas nuevas cosas. Por ejemplo, algo que nos conmovió como sociedad a todos fue la violencia vicaria. Por eso el 25 de noviembre, más allá de que en el mundo se discutía sobre otro tema que es muy complejo, que después capaz que hablamos sobre la violencia en el ámbito digital, nosotros colocamos el tema de la violencia vicaria porque nos parecía muy importante desde esa rectoría decir, esta es una violencia de género que se ejerce a través de hijas e hijos para dañar de manera irreparable y de por vida. Siempre pasó, lamentablemente, ahora le ponemos nombre, ¿no? Sí, Magdalena, me gustaría tu mirada sobre este tema. Perspectiva comparada. Exactamente. No, creo que no tenemos que dejar de pasar por alto que, y dado este contexto global muy complejo del que hablé anteriormente, que Uruguay tiene una institucionalidad donde incorpora a la sociedad civil, por ejemplo, el Consejo Nacional Consultivo de Violencia. Eso no pasa en otros países. Entonces, la sociedad civil forma parte de ese diálogo, de esa incidencia, ¿no? De construcción de la política. Claro, el tema es cuán efectivo es ese diálogo, o sea, en qué cambios realmente se traduce ese diálogo, porque el diálogo puede ser muy interesante, pero si después no se traduce en cumplimiento de objetivos o no colma expectativas de quienes dialogan, claro, puede ser... Primero hay que reconocer que hay participación efectiva y hay un diálogo continuo con las organizaciones de la sociedad civil que no ocurre en otros países. Después, otro tema es justamente
que Uruguay tiene marcos normativos muy sólidos y hay muchas brechas de implementación, pero eso lo que hay que trabajar es a nivel no solo de organismos del Estado, sino también de la sociedad civil y de las empresas, los medios de comunicación, o sea, es toda la sociedad que tiene que trabajar en el tema de violencia. Creo que para poder cumplir con poder tener la prevención y una respuesta coordinada, esto involucra a muchísimos actores. Una cosita, me parece importante, más allá de que esto es un proceso y todavía no tenemos productos concretos, pero sí decir que estamos estudiando, recibiendo asesoramiento de un modelo de respuesta diferente, porque todas sentimos que más allá de que mejoremos nuestras propias líneas de actuación, nuestros propios protocolos, aquellos que nos vinculan interinstitucionalmente, estamos necesitando dar un salto en calidad de la respuesta hacia la violencia. Y eso lo estamos pensando con algunos ejemplos que hay en la región, no hay que irse al primer mundo, de lugares que físicamente instrumentan una respuesta articulada, integral, hacia las mujeres y sus hijas e hijos, porque esa es parte de la realidad en concreto. Las mujeres llegan con situaciones en las que también están involucrados sus hijos, y me parece que eso es lo importante de haber trabajado públicamente esto. Los niños no son una consecuencia colateral de la violencia que sufren las mujeres. Los niños son protagonistas de primer orden y todo el sistema tiene que adaptarse. Por eso es importante, si tenemos medidas cautelares para proteger la vida de la mujer, también tener en cuenta a las niñeces. Y ahí como sociedad tenemos muchos temas para resolver, por supuesto, porque revincular a un niño con un padre que ha cometido violencia es un problema de primer orden. Entonces, todas esas cosas las estamos trabajando, obvio, como ella decía, pensamiento mágico no, acá la realidad te cachetea y es mucho más compleja. Entonces necesitamos llevar adelante eso y bueno, estamos en eso. Sí, solo agregar, ir a la pausa. Perdón. Agregalo. No, solo agregar brevemente que en la misma línea que decía Mónica, que las niñas, niños y adolescentes que conviven en estos hogares donde se ejerce violencia contra sus madres o referentes adultas, estamos signando el desarrollo también, no solo psíquico y físico, que están creciendo en un ambiente no saludable, sino que además estamos transmitiendo generacionalmente la violencia. Claro, la si no reproducción logramos, exactamente, lo que no se trabaja se reproduce, entonces también tenemos que tener una respuesta diferencial, no solamente para esas madres o mujeres que son víctimas, sino también para esas infancias que están de alguna manera creciendo en un entorno hostil que los vuelve completamente hipervigilantes y alerta y que eso impacta directamente en un desarrollo psíquico futuro. Entonces, no solamente, como decía Mónica, pensar en la respuesta para las mujeres, sino también para todas las familias de estas mujeres que vivencian estas situaciones, ¿no? Tenemos que hacer una breve pausa, hay mucho más para conversar, vamos a incluir también la perspectiva desde lo racial y también de las mujeres que atraviesan situaciones de discapacidad, así que rapidito hacemos una pausa y enseguida volvemos. Seguimos adelante en este programa especial sobre el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Les proponemos ahora agregar la perspectiva desde las mujeres que atraviesan situaciones de discapacidad y cómo el ejercicio de sus derechos y esta mirada de género tiene otro corte que no atravesamos otras mujeres que no vivimos esas situaciones. Lo vemos. Somos miradas como niñas, como eternas niñas, ¿no? Son miradas como eternas niñas, muchas veces dan mucha dificultad para que nos consideren mujeres, ¿no? Dios y general en lo común en el imaginario social, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre fuimos miradas como objeto de cuidado, ¿no? Y
y como que debemos ser cuidadas todas las vidas. Escuchábamos a Natalia Farías, magíster en educación, licenciada en psicología, que hace muchos años que trabaja en perspectiva de género y discapacidad en la Intendencia de Montevideo. Vamos a escuchar ahora a Marcela González, licenciada en psicología, quien también viene trabajando en la Unidad de Equidad de Género de la Intendencia Capitalina. Las mujeres con discapacidad viven algunas cosas que no vivimos las mujeres sin discapacidad y que no vive la población en general, y eso está bueno tenerlo presente, porque muchas veces, generalmente las políticas están pensadas como, para dar respuesta al mayor número de población. Estamos viendo que las mujeres con discapacidad son unas 122.000 personas, más o menos, mayores de 5 años. Y es un mayor número de mujeres que lo que son varones. Y también de que es necesario tener en cuenta eso. Las respuestas tienen que adecuarse. Lo que se da, sobre todo hemos visto, quizás también en las otras mujeres se da, pero algo que hemos visto en las mujeres con discapacidad, es la violencia intrafamiliar por dependencia, ¿no? Estas mujeres, por ejemplo, que viven con su familia y que, por ejemplo, por tener discapacidad intelectual, no se las deja, siendo mayores, no se las deja trabajar, no se las deja estudiar, sobre todo los vínculos sexoafectivos, el tener pareja, el reconocer que son personas sexuadas y no, la infantilización. Muchas veces se da también el tema de el control económico, no entiende, no maneja el dinero, también la coerción en las situaciones de violencia de pareja y también en la violencia vicaria. Esto que últimamente también ha salido mucho, es el tema de cómo el sistema en general y las parejas violentas muchas veces se utilizan en los niños, y esto de te van a quitar porque tenés discapacidad, no te van a dejar con tu hijo si me denuncias. Muchas mujeres no denuncian. Bueno, muchas cuestiones que atraviesan a todas las mujeres, pero se ven agravadas en situaciones de discapacidad. No sé quién quiere comenzar, Mónica, a propósito de esto, de la infantilización, de la dificultad del acceso y de acomodar, ajustar las respuestas a las situaciones diversas que atraviesan las mujeres, ¿no? Por eso, la ley nos confiere esa política de rectoría en materia de género, pero nosotros lo decimos claramente, no hay perspectiva de género que pueda ser justa, que pueda ser adecuada, si no tiene la incorporación de lo interseccional, que son múltiples capas de discriminación que a su vez se potencian entre ellos, porque no es lo mismo la realidad de alguien que tiene una discapacidad permanente, transitoria, pero que vive en el medio rural, que es afrodescendiente, que tiene una orientación sexoafectiva no binaria. Entonces, todas esas cosas se superponen y se interrelacionan y hacen que, si la política pública no da cuenta de esas realidades, no puede ser justa como necesitamos, ¿no? Entonces, creo que sí, que haces muy bien en traer en la discusión de estos temas, porque en realidad, por ejemplo, en el caso de la discapacidad, lo que están reclamando es un cambio de paradigma, de alguna manera, que no sean considerados personas dependientes. Las hay, por supuesto que hay personas que necesitan que tienen una dependencia severísima, pero lo que están necesitando es una adaptación de las sociedades, del vínculo con la sociedad, que puedan movilizarse en la sociedad, que puedan tener un trabajo que se adecue a sus porque de otro modo todos nos estamos privando de ese aporte que podemos recibir de esas personas. Gabriela, quería preguntarte, ¿cómo se viene trabajando? Bien. Mientras Mónica hablaba, pienso sobre todo en la educación, que es un gran reclamo de las personas con discapacidad, el acceso a la educación. Y la cultura. Pero antes quería redondear un poco este tema del cambio de paradigma. El cambio de paradigma es pasar de entender o comprender la discapacidad no como un hecho biológico o desde la medicina, sino que la discapacidad también tiene un entorno social, cultural, ambiental, y es la sociedad que discapacita.
no el individuo. Nosotros tenemos que, si hay una persona sorda, bueno, y acá saludo que está el LSU, la compañera que nos está haciendo... Daily, la tenemos ahí. Ahí está. Nosotros tenemos que hacer que nos entiendan. No adaptar al sordo a que nos lea los labios o que lea un subtítulo, porque no, es una lengua, ¿no? Pero eso podemos profundizar en otro momento. Entonces el cambio de paradigma es por ahí. Nosotros desde lo educativo, en lo cultural y desde el Ministerio tenemos 3 líneas fuertes. Una es género, la otra es discapacidad y la otra afrodescendencia, y que son transversales. Entonces, en cada una de las políticas que se desarrollan, bueno, estamos pensando en abrir los museos. Va a haber lengua de señas, va a tener un código QR para audiodescripción, con acciones concretas que bajen las barreras del acceso a la cultura y en la educación. En la educación hay historia larga. Bueno, yo vengo de primaria, hay larga historia, se ha pasado por varios paradigmas, se ha trabajado un montón. Hoy la institucionalidad también dentro del MIDES está proponiendo un instituto de discapacidad y no es desde algunos lugares que tenemos que trabajar, es con la discapacidad, porque si no nosotros no entendemos cómo puede ser que acceda sin determinadas rampas, que no son solo las rampas físicas, sino todo aquello que le permita a cualquier individuo, porque si la educación es para todas y todos a lo largo de toda la vida, tenemos que pensar con la discapacidad cómo acceder a esos bienes culturales y educativos. Entonces tienen que participar como sociedad civil en la institucionalidad, tienen que participar como sociedad civil en también pensar las respuestas, y es con la discapacidad. Pongo un ejemplo, durante el 2024 se trabajó muchísimo con el carnaval inclusivo, y bueno, podían acceder a determinados escenarios por determinada parte del escenario, pero nunca podían bajar con la murga por el frente del escenario. Son ejemplos que a veces ponemos que nos hacen ver quienes trabajamos con la discapacidad. Y en esas rampas que digo, también las rampas al acceso a la justicia, el acceso... Sí, intérprete de lengua de señas en la justicia. Y el intérprete de lengua de señas, por ejemplo, cuando va una mujer al ginecólogo, tiene que muchas veces interpretarlo su hija, su hijo. Entonces, esas cuestiones son las que nosotros tenemos que desarrollar a nivel educativo, pero a nivel de toda la institucionalidad del Estado. Iba a agregar que ese cambio de paradigma lo trajo la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que Uruguay ratificó. Exacto. Y que además es súper importante porque Uruguay sigue avanzando en políticas públicas, porque todas las brechas de autonomía de las mujeres, por supuesto que se agravan cuando son mujeres que tienen cierta discapacidad. Y para poner un ejemplo, mercado laboral, ¿no? El testimonio de Natalia. Claro, esas mujeres son consideradas como niñas y obviamente ellas quieren tener su propia trayectoria, su autonomía económica, realizarse, y qué difícil que es poder acceder a un trabajo o trabajar en algún emprendimiento. Entonces, ¿cómo hay que apoyar y respaldar políticas públicas y lo que se llaman los ajustes razonables? Es decir, que la sociedad se ajuste justamente para dar esas posibilidades por igualar la situación con esas personas con discapacidad. Les propongo ahora abordar la perspectiva racial. Conversamos con Leticia Rodríguez Taborda, ahora está en la unidad de equidad racial y afro del Ministerio de Desarrollo Social, pero hace muchos años que trabaja en este ámbito, inclusive también desde lo departamental. La escuchamos. Creo que uno de los focos que más nos preocupa es poder generar un desarrollo pleno, sobre todo de niñas y adolescentes afrodescendientes, al igual que todos los uruguayos y las uruguayas. Y en ese sentido, especialmente las niñas, que son
víctimas de muchas situaciones de inequidad, sobre todo en el interior del país. Me gustaría recordar que en el norte del país tenemos un porcentaje de población afrodescendiente muy alto y que allí son parte de los lugares donde llegan las demandas más importantes, por lo menos a nuestra división, con respecto a la búsqueda de más oportunidades, el desarrollo pleno, la no discriminación, discriminaciones que muchas veces tienen que ver con el cabello de esas niñas y niñas, ¿no? Lo focalizo porque me parece algo importante que se genere como más visibilidad de lo que implica ser un cuerpo afrodescendiente en una historia de un país que, como sabemos, tiene más de 300 años, pero que a su vez todavía pagamos a través de nuestros cuerpos la cosificación. Y por otra parte, el tema de las mujeres adultas afrodescendientes, hay un tema de generaciones y obviamente también transversalizado con otras áreas como son la discapacidad, que es sumamente preocupante. Entonces, estamos trabajando también hacia adentro del MIDES con todo lo que tiene que ver con inmayores y con discapacidad, sobre todo, para poder generar acciones focalizadas que reviertan la situación y también conocer muchos de esos problemas que resaltan a nivel país. Por ejemplo, en el departamento de Rivera tenemos un 7,7% de personas afro y discapacitadas, mayoritariamente mujeres. Y en ese sentido, bueno, tenemos que generar acciones. La interseccionalidad no es la suma de vulnerabilidades, sino que si no se trabaja bien la estructura de cómo funciona el todo, realmente no podemos atacar esas problemáticas que tienen que ver con la vida de todas las personas en todo el territorio. Bueno, esto es solo parte, ¿no?, de lo que atraviesan muchas de las mujeres afrodescendientes de nuestro país, desde el Estado, desde InMujeres, Mónica. Bueno, acá hay una realidad muy concreta y es que la pobreza las afecta diferencialmente a la población afro y en particular a las niñas y niños dentro de las niñas y niños pobres en un país que tiene un fenómeno estructural de infantilización de la pobreza. Así que hay una enorme preocupación en ese sentido porque allí es una carrera contra el tiempo de poder generar oportunidades. Me parece importante que veamos también con el lado de lo educativo, de lo que significa las oportunidades. Exactamente, ¿no? Porque la población afro llega, su trayectoria educativa es más corta que la del resto de la población, también por diferentes discriminaciones cruzadas que van pasando a lo largo de esas trayectorias de vida. Exactamente. Bueno, Uruguay a nivel del sistema educativo, de educativo público, tiene un gran compromiso. Se está desarrollando junto con Derechos Humanos, concretar una recorrida principalmente por todo lo que tiene que ver educativo del Ministerio, con actividades antirraciales, racistas, y donde se pone, muchas veces ni siquiera se da cuenta la población afro que está siendo víctima de determinadas situaciones y se pone en valor su situación como sujeto de derecho, sobre todo con jóvenes y niñas y niños. Esto que decía Leticia con respecto a la sexualización del cuerpo de la mujer y la mujer afro es realmente también una cuestión cultural a trabajar y a trabajar desde la perspectiva en educación, de la educación sexual, que abarca varios temas, pero si no ponemos la perspectiva étnica racial no estaría siendo visualizada. Nosotros también trabajando junto con InMujeres tenemos un programa que es bien querido por toda la población y es los premios Amanda Rorra, que muestra y pone en valor a las mujeres afro que tienen una trayectoria y un trabajo a nivel de todo el país. Hay ejemplos fabulosos de su trabajo, de su aporte a lo cultural, de su aporte a lo gastronómico, el aporte en lo político, en lo social, en las políticas sociales, en los cuidados, en lo ancestral y cómo
cómo se traduce hoy lo ancestral también por parte de las mujeres afro y ese cuidado de mantener lo cultural y el aporte de estas comunidades a nuestra sociedad y a nuestra vida en particular. Es la edición 20 que se cumple este año. Así que vamos a festejar con todo. El 25 de julio, sí, hace 20 años el instituto creaba esta premiación Amanda Roa y la trabajamos interinstitucionalmente. Exacto, y también hay una cuestión que Uruguay también cumple en este periodo de gobierno, nosotros decimos muchos hitos redondos, los 100 años, los 200 años, los 50 años, los 80 años. Y el año que viene, en el 27, se va a cumplir los 100 años del voto femenino. Y la primera mujer que votó fue una mujer afrodescendiente. Así que en el 27 se esperan grandes acontecimientos de la vida civil, política y del aporte de la comunidad afro y de las mujeres afro en nuestro país. Bien, les propongo volver un poco a la perspectiva desde la violencia, porque termina siendo el emergente más potente que acapara la atención, que es resultado muchas veces del cúmulo de todas estas cuestiones que veníamos hablando, ¿no? Pero también conversamos con la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y de Género para que, bueno, compartiera con nosotros cuál es el panorama que ellas ven a propósito de los derechos de las mujeres y la violencia en este 2026. Si bien hemos avanzado en derechos, en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, en lo que hace a la violencia de género en nuestro país, hay dificultades que no se han podido mitigar. El Estado uruguayo continúa siendo necio, negador, violento con las mujeres, más aquellas que están en una situación de violencia, en el sentido de no reconocer la urgencia de tomar medidas suficientes para evitar que sigan en una situación de violencia, que sean expuestas a más violencia, que sean revictimizadas por el propio sistema que debería de garantizar sus derechos y demostrar una salida e iniciar un proceso de salida de violencia. Eso es lo que la Red Uruguaya viene de alguna forma evaluando y registrando en las distintas intervenciones que hacemos en los territorios, desde distintos lugares, acompañando estas situaciones de violencia hacia las mujeres. Y además descubriendo otras formas de violencia también que hacen a la violencia de género e impiden justamente que las mujeres podamos saltar las brechas que tenemos con los varones en sociedad, tanto en el acceso al trabajo, esto hace también a la autonomía económica, a mejorar nuestros niveles de educación para todos, de alguna forma repitiendo desde la política pública una visión que muestra solamente aquello que tiene que ver quizás desde un lugar de mujeres blancas, de un contexto social medio alto, y eso deja afuera las mujeres que están atravesadas por otras situaciones de vulnerabilidad que hacen que la violencia impacte mucho más, no solo la situación de vulnerabilidad que siempre venimos hablándolo y que el Estado uruguayo siempre lo trae como punta de lanza de la política pública, sino otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, quizás de las mujeres atravesadas en sus propios barrios, en su domicilio, por situaciones de microtráfico, en contextos de narcotráfico, donde la violencia golpea más a esas mujeres y a esos niños. Bueno, Natalia hablaba de esta situación que no quisiera dejar de mencionarla y conversarla con ustedes, que es la del narcotráfico en algunas zonas, ¿no? En algunos barrios donde las mujeres forman parte de esas redes, a la vez en muchos casos son víctimas y después de algunos cambios legislativos se incrementó notoriamente la cantidad de mujeres privadas de libertad, ¿no? Con situaciones bien complejas. Natalia lo decía fuera de cámaras, se desestructuran las familias, ¿no? Porque cuando la mujer va presa, pierde a veces contacto con los hijos, no los puede, nadie se los lleva a ver, a veces la pareja también está privada de libertad. Se desarma esa familia y esos niños no tienen contención. Ahí es un debe un poco también para el Estado. Desde Fiscalía, ¿qué mirada hay sobre esto? Bueno, por un lado, me gustaría hacer acuerdo con lo que trae Natalia respecto a las dificultades que todavía hay para que las mujeres puedan acceder efectivamente al sistema de justicia y en ese sentido las interseccionalidades que hemos estado recorriendo, lo que tiene que ver con la etnia, con la raza, con la discapacidad, son factores que aumentan la vulnerabilidad.
Pero en ese sentido también tenemos que pensar que estructuralmente hay una jerarquización histórica del rol del varón por sobre la mujer y que eso también, lamentablemente, aún se traduce en algunas prácticas dentro del sistema de justicia, con prejuicios, con sesgos. Es bien importante pensar que esas cosas que nosotros traemos preestablecidas, esas creencias que se traducen en estereotipos de género, qué esperamos de la mujer víctima, cómo debe comportarse una mujer, muchas veces lamentablemente aleja a las mujeres del sistema de justicia cuando en realidad deberíamos protegerlas, ¿no? Y lo vemos en preguntas sesgadas que hacen muchas veces los operadores concretamente. ¿Por qué tenías puesta determinada ropa? ¿Por qué estabas alcoholizada? Cuando realmente lo que tenemos que pensar es cambiar el lugar de la pregunta y es, si fuera un varón, ¿yo le estaría haciendo la misma pregunta? Y esto también, pensando un poco en qué se traduce en estas prácticas que son muy complejas y que evidentemente no son correctas, también hay una cuestión que tiene que ver con las dificultades de poder comprender determinados fenómenos como la violencia dentro del sistema de justicia, ¿no? Entender que estas mujeres están atravesadas por todas las vulnerabilidades de las que estábamos hablando y que además llegan a un sistema donde los operadores y quien tiene que contenerlas no comprende las características que tienen esos fenómenos, no comprende que la mujer llega en una situación de vulnerabilidad, con ambivalencia emocional, con sentimientos de culpa, con vergüenza, y esto es algo en lo que tenemos que reflexionar y hacer énfasis. Si bien la unidad de víctimas trabaja justamente de alguna manera para compensar estas inequidades preexistentes con las que las mujeres llegan, todavía tenemos mucho para trabajar y para reforzar. Y no quiero dejar de hablar brevemente sobre esta segunda pregunta, que es bien breve, dado que en algún momento trabajé en el sistema penitenciario también. Allí también se reproducen los roles de cuidado, ¿no? Que están estereotipados socialmente. ¿Qué se espera de la mujer también cuando su pareja va privada de libertad? Bueno, que visite, que sea quien sostiene en el afuera, ¿no? Pero es bien interesante pensar qué pasa cuando, por las vulnerabilidades también que las mujeres traen, son captadas por estas redes de microtráfico, porque es una respuesta de alguna manera que puede hacerse desde el hogar, ¿no? Porque en general también sabemos que la legislación también debería tener perspectiva de género a la hora de pensar que si pensamos que un agravante puede ser ingresar droga a la cárcel y sabemos que la mayoría de las personas que visitan la cárcel son mujeres, sabemos que estamos exponiendo a que más mujeres en algún momento estén privadas de libertad, ¿no? Sí, muy interesante. Y mientras hablabas, lo que atraviesa todo esto es la pobreza. Y ahí voy con Magdalena y un poco también pensando en qué han hecho otros países. Este 8M, la Coordinadora de Mujeres que Viven en Asentamientos, está reclamando una renta universal justamente para trabajar esto de eliminar lo que trae la pobreza y además en este país que se ha puesto como objetivo eliminar la pobreza infantil, ¿no? Bueno, la preocupación de la violencia hacia las mujeres en contextos de narcocriminalidad es una preocupación que llegó a Uruguay, pero que empezó antes en otros países. Y estamos actualmente en un proyecto con InMujeres y con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, trabajando en el tema de la violencia con la Unión Europea, y hemos realizado unos diálogos para escuchar a los servicios de respuesta, de atención, cómo el tema estaba permeando y cómo llegaban a los servicios. Entonces, claramente es un tema que Uruguay, en su actualización de protocolos, de servicios de atención, por supuesto que está en primera línea de incorporar estas temáticas emergentes. Y respecto al tema de la pobreza en Uruguay no solo es infantil, sino que además es feminizada. De los 88.000 hogares pobres que hay en Uruguay, el 70% son liderados por una jefatura de una mujer. Entonces, es verdad, hay muchos niños pobres, pero esos niños pobres viven en hogares que son, por lo general, monomarentales, liderados por una mujer. Entonces, es crucial trabajar para la autonomía económica de esas mujeres, porque si esas mujeres pueden tener un ingreso, por supuesto que su hogar va a ser más factible que salga de la pobreza. Y lo de la renta básica universal, bueno, ningún país lo ha implementado. En los contextos de restricción fiscal es muy difícil pensar en renta básica universal, pero sí sabemos que ha habido discusiones en Uruguay y también en otros países. Pero yo creo que si Uruguay quiere combatir esa pobreza infantil, tiene que
apostar a trabajar en esa autonomía económica de esas mujeres que están al frente de esos hogares. Nos quedan 2 minutos para cerrar nada más. Yo tenía planteado, bueno, que ustedes hicieran un comentario a propósito de qué objetivos se van a trazar, se están trazando y se pretenden poder lograr en el mediano plazo, ¿no? Porque los tiempos apremian. Pero bueno, ahora también conversando, es importante saber qué está pasando en materia legislativa. ¿Habrá cambios en materia legislativa para mejorar el ejercicio de derechos para las mujeres y para las niñas? ¿Qué va a pasar con el financiamiento, que el presupuesto no acompaña demasiado, de la ley integral de violencia basada en género? Por ahí me gustaría cerrar. Y soy mala porque son 2 minutos para todas. Sí, yo hay una cosa que quiero decir antes de que termine el programa, y es importante la última nota, porque pertenece a la sociedad civil organizada que por ley integra el consultivo de violencia. Entonces, una visión crítica, sin duda, como tenemos todos, sobre esta temática, pero desde el lugar de instrumentar la política. Y en este sentido, esa red de violencia tiene todas organizaciones feministas que están al frente de la red. Pero nosotros también hemos tenido contacto con redes de varones que no quieren ser varones violentos y que están dispuestos a trabajar en ese tema. Entonces, el instituto tiene claro que no hay cambio cultural posible si no trabaja las nuevas masculinidades. Es muy incipiente porque no ha habido desde este punto de vista un trabajo sostenido en el que apoyarnos, pero estamos dispuestos a abrir esos canales porque si no, no hay cambio posible. Eso quería referirme también, lo que decía Mónica. No habría... Exigimos la independencia económica de las mujeres, el cuidado de las infancias o de los adultos mayores cuando falta el varón en el hogar, pero ¿qué está sucediendo con el varón que sigue reproduciendo su micromachismo a diario? Entonces, la formación, la capacitación, la sensibilización de romper con eso también es importante, porque los micromachismos es a diario, es continuo, y eso también es cultural y es educativo, y trabajar en ese sentido con las nuevas masculinidades y generar cátedras que trabajen en ese sentido desde la academia, de la sociedad civil, de las organizaciones de gobierno, también es muy importante. Porque no solo le podemos exigir a las mujeres que se capaciten, que tengan independencia, que cuiden, que resuelvan todo en el hogar, en el trabajo, y a los varones no. Entonces, por ahí también es el trabajo que estamos y queremos implementar. No, les quiero agradecer muchísimo a las 4 por esta conversación que hemos tenido en conjunto, también con el aporte justamente de la mirada de la sociedad civil. Muchas gracias. A ti. Que sea para construir una sociedad más igualitaria que nos va a beneficiar a todos, hombres, mujeres, niños, niñas, disidencias, etc. Muchas gracias. Gracias. Cuando una mujer avanza. Cerramos por aquí entonces este programa especial por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Gracias por acompañarnos.